cordial a todas y todos. En esta lección vamos a hablar sobre las fases de la trata de personas. La trata de personas se ha definido que la trata de personas está constituida por 3 fases: el reclutamiento, el transporte o traslado y la explotación. La fase de reclutamiento, que es un concepto que se aplica en un sentido muy amplio, es donde el tratante inicia un acercamiento con la víctima. Este acercamiento puede realizarse de maneras muy diversas. Puede ser por medio de engaño, acercarse a la víctima por medio de un anuncio en un periódico, una oferta de trabajo, una oferta a los padres de la víctima, una oferta de acercamiento para matrimonio, o oferta para trabajar en otros países en diferentes cosas. Son muy diversas las formas en que el tratante puede acercarse a la víctima en forma de engaño. Él utiliza primero el engaño porque es como que el método que le garantiza mejor el tener un acercamiento pacífico con la víctima. La víctima no va a salir lastimada, la víctima no va a resistirse, no va a correr el riesgo de que le ocurra algo y la mercancía sea dañada, ¿verdad?, en el proceso. Entonces, si definitivamente no pueden acercarse a la víctima de una manera pacífica, pues optarán por raptarla o optarán por secuestrarla. Estas son las formas que se llaman de reclutamiento, ¿verdad? Aplica en esto del reclutamiento un concepto muy importante en la trata, que es el desarraigo. Las víctimas son sustraídas de su lugar de habitación, de la comunidad donde viven, del país donde viven, de su círculo familiar, y son llevadas a otro sitio. Cuando decimos sustraídas, aunque se utilice el método pacífico del engaño y la víctima se vaya por su voluntad y vaya muy contenta y muy feliz hacia el aeropuerto o hacia otra comunidad lejana porque va a conseguir una mejor oportunidad de trabajo, aún así está siendo desarraigada porque es muy difícil que pueda retornar. Para efectos jurídicos, pues es importante tomar en cuenta esto, porque a veces se cuestiona si la víctima, se trasladó por su voluntad, y si la víctima llegó a otro lugar, entonces, inclusive si la víctima se le permite comunicarse por correo electrónico o comunicarse por teléfono con sus familiares, ¿dónde está el desarraigo? El desarraigo existe porque el desarraigo es físico. Estas maniobras que utilizan los tratantes de permitirle poder comunicarse con sus familias son únicamente paliativos o elementos distractores para evitar que la familia se entere en qué situación está la víctima. Tomemos muy en cuenta esto del desarraigo en el análisis que estamos realizando de todo el mundo de la trata de personas, porque es un elemento importante. Otro aspecto que debe tomarse en cuenta y que inicia en el reclutamiento es lo que llamamos el consentimiento. El consentimiento es que yo acepte hacer una cosa por mi voluntad, libremente y conociendo, entendiendo, luego de un proceso mental en que yo entienda cuáles son las consecuencias de la decisión que voy a tomar. En materia de trata de personas, en derecho o en el mundo jurídico se dice que el consentimiento tiene un vicio. O sea, que el consentimiento ha sido manipulado. No se puede hablar de consentimiento cuando hay engaño. Nadie consiente el ser explotado. El tratante, como lo hablamos anteriormente, somete a su víctima a una serie de artificios, de engaños para lograr atraerla. Y si la captura y la trae a la fuerza, o amenaza a su familia, o la amenaza a ella con la muerte de su familia, pues todavía más se puede hablar de que no existe, en este caso, consentimiento. El protocolo de Palermo tiene algunas limitaciones en el aspecto consentimiento que vamos a analizar más adelante, pero lo importante de momento es establecer que el consentimiento tiene un vicio, y ese vicio es aplicable tanto para personas mayores de edad como para menores de edad. A la segunda fase, que es la fase de traslado o transporte, implica que se va a llevar a la persona de un lugar A
a un lugar H. En todo ese trayecto puede pasar por diferentes países, atravesar fronteras, atravesar comunidades, o estados. Esto es transparente, ¿verdad?, para efectos de la trata. Lo importante es que se dé el traslado, que se dé el movimiento de una comunidad a otra. Ahora, hay una interpretación errónea en materia de traslado. Se piensa que el traslado tiene que ser, uno, atravesando fronteras, y no es cierto, porque puede ser dentro del mismo país, trata interna. O dos, que tiene que existir una cantidad de kilómetros determinada entre un punto y otro. Esto tampoco es correcto, porque se puede dar inclusive en pocos kilómetros en tanto exista el desarrollo. Importante también tomar en cuenta que durante este trayecto o transporte van a participar una serie de personas relacionadas con las bandas de trata de personas, con los grupos organizados, que se van a encargar de ocultar a las víctimas, de recibirlas en lugares determinados, de mantenerlas en un espacio de enfriamiento que se llama, en tanto van avanzando en su carrera hacia el lugar de destino. Finalmente, la tercera etapa o fase de la trata y la explotación. Ya de esto hemos hablado anteriormente. Hay diferentes tipos de explotación: esclavitud, servidumbre, explotación sexual o laboral, comercio de órganos, etc. Y estos fines de explotación se realizan en el lugar de destino. Los lugares de destino pueden ser fábricas clandestinas, pueden ser campos agrícolas, prostíbulos, parques, cercanías de lugares de hospedaje como hoteles, etc. O sea, es el lugar donde ya finalmente llega la víctima para ser explotada. Y tomemos esto en cuenta también, vayan anotándolo por ahí, que es muy frecuente que cuando ya se llega al destino final, los tratantes le quitan inmediatamente los documentos de identificación a las víctimas. Es una táctica de control. Vamos a analizarlo posteriormente. Desde la óptica jurídica, ya para finalizar esta lección, les puedo decir que los tipos penales que utilizan verbos rectores para sancionar la trata pueden ser abiertos o cerrados. En materia de trata de personas, los abogados siempre preferimos que los verbos rectores sean lo más abiertos posibles para que contengan todas las conductas propias de la trata o de estas tres fases de la trata. Por ejemplo, decir quien reclute me limita al reclutamiento, me está limitando al acto del reclutamiento. Es muy diferente de decir quien promueva. El verbo promover, por ejemplo, es mucho más amplio y contiene al que pone el anuncio en el periódico, al que traslada a la víctima a una oficina para que sea entrevistada, al que inclusive la lleva o transporta, en fin, incluye a una serie de personas que están incorporadas dentro de estas redes delictivas. Lo mismo en materia de transporte. El verbo transportar puede ser un poco limitado. El verbo facilitar es un verbo mucho más amplio. Todo el que facilite, sea el empleado migratorio, sea el empleado del hotel, sea un taxista, sea un transportista, o sea, cualquier persona que facilite que la trata se lleve a cabo, esa persona podría ser sancionada. Esto se los pongo únicamente como ejemplo para que entiendan cómo funciona o debe funcionar la lógica jurídica cuando se diseña un tipo penal sobre trata de personas, porque la idea es que el fiscal o la persona a cargo de la acusación tenga todas las herramientas posibles y el juez a su vez tenga todos los elementos posibles para poder condenar.